En el caso de los alcanos cíclicos o cicloalcanos, pues aplican las mismas reglas, ¿no? Obviamente vamos a ver algunos matices, pero bueno, ¿cómo diferenciamos alcano de cicloalcano? Pues bueno, alcano es una cadena abierta, cicloalcano es una cadena cerrada, de ahí que sea un ciclo, ¿sí? Tomando como referencia las reglas que ya vimos, vamos a aplicarlas a los ciclos. Primera regla. Si el ciclo es es la cadena más grande, pues esa va a ser la cadena base, ¿sí? Y evidentemente, bueno, perdón, me lo estaba saltando. Evidentemente, pues hay que poner la palabra ciclo, el prefijo ciclo antes del nombre del número de carbonos. Es decir, aquí tenemos aquí tenemos una estructura que tiene, si recuerdan las fórmulas estructurales de líneas, pues tenemos un ciclo de 5 carbonos y afuera tenemos una cadenita de un carbono, ¿sí? Bueno, ¿qué es más grande? Pues el de 5. Entonces sabemos que esa molécula es un cicloalcano. Tiene un cicloalcano con una ramificación. ¿Cómo se llama ese cicloalcano? Pues se llama metilciclopentano. ¿Qué nos está diciendo el nombre? Pues que hay una ramificación de un carbono, metil, y que es un ciclo de 5 carbonos, ciclopentano. Nos movemos al siguiente, que es este de acá. El ciclo es de 6 carbonos, como lo podemos ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la ramificación tiene únicamente 2. Por lo tanto, la cadena base va a ser el ciclo de 6, porque es más grande. En este caso, ¿qué nos queda? Pues si la ramificación es de 2, ya sabemos que es etil, porque es ramificación. Entonces se llama etil ciclohexano. En la última de este primer renglón, no pierdan de vista un pequeño detalle. El ciclo es de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, pero la cadena que está afuera es de 5. Entonces la cadena base es la de afuera, no el ciclo. La cadena base de 5 se llama pentano. El ciclo, que es un ciclo butano, porque es de 4, ya no es la cadena principal, de ahí que el sufijo cambie de ano a il. Y pues tenemos que rearreglar el nombre, a diferencia de los dos primeros que nombramos. En este caso sería ciclobutil pentano. El segundo caso, la segunda regla, tiene que ver con cuántos sustituyentes tiene. Si tiene más de un sustituyente, pues es importante, uno, que identifiquemos en qué carbono está, y dos, ordenar los nombres de los sustituyentes por orden alfabético. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos un ciclo de 5 carbonos que tiene 2 sustituyentes, que son uno de un carbono, que es metil, y otro sustituyente que es de 3, que sería propil. ¿Por qué? Porque está unido desde un carbono de un extremo. Ahora, ya no da igual como arriba a qué carbono esté unido a la ramificación, porque arriba, pues evidentemente, al no haber más ramificaciones, ese tiene que ser el carbono número 1. Este es el carbono 1 aquí, este es el carbono 1 acá. Acá abajo, pues ya se diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tenemos dos ramificaciones y no es lo mismo poner el 1 en un carbono que en otro. ¿Cuál va a ser más importante? Pues la cadena, el sustituyente más largo. Entonces el carbono 1 tiene que ser necesariamente este. Y para que les toque el menor número, pues este tiene que ser el carbono número 2. Que no se deja, pero ahí está. Entonces, ¿cómo se llamará? Hay que acomodar por orden alfabético. Este es metil, este es propil. Va primero metil, entonces se llama 2-metil 1-propil ciclopentano.
Seguimos revisándolos. Siguiente caso, tenemos que, otra vez, un ciclopentano que tiene en el carbono 1 una cadena de 2. Este sería el carbono 2, este sería el carbono. Este sería el carbono 3, si se deja poner, no se dejó bien, perdón. El carbono 1 es etil, el carbono 3 es metil. Entonces, el nombre sería, por orden alfabético, 1-etil, 3-metil, ciclopentano. Finalmente, y aplicando reglas que ya sabemos, tenemos un ciclo de 6 carbonos que tiene 2 ramificaciones que son iguales, que están, aquí da igual si decimos que este es el carbono 1 o este es el carbono 1, porque el otro tiene que ser el carbono 3. De manera que el nombre que nos quedaría sería 1,3 dimetil ciclohexano. En el caso de los cicloalcanos que tienen más de 2 ramificaciones, la regla que impera para numerar es que la numeración, como en las cadenas grandes, sea lo más pequeña posible. Entonces, en el primer caso que tenemos acá, tenemos un anillo de 6 miembros que tiene 3 ramificaciones. Tiene propil, tiene metil y tiene etil. ¿Desde qué carbono debemos comenzar a numerar en el ciclo para que nos toque la menor numeración? Pues si dijeron que o lo pensaron, tienen razón. ¿Por qué? Si yo aquí pongo el carbono 1, este tendría que ser el carbono 2. Y este tiene que ser el carbono 4. Si yo pusiera el carbono 1 aquí, este sería 3 y este sería 4. Entonces sería 1, 3, 4. Y si empiezo donde está el propil sería 1, 2, 4. La numeración menor es de donde está el propil. Ahora acomodamos en orden alfabético. Va primero etil, luego metil, luego propil. Sería 4-etil, 2-metil, 1-propil, ciclohexano. En el último caso que tenemos acá en la orilla, tenemos un ciclopentano que tiene 3 metilos. Sabemos que eso lo tenemos que decir como trimetil, pero hay que identificar dónde están cada uno de ellos. Si yo pongo el carbono 1 aquí, pues voy a tener 2 metilos en el carbono 1 y 1 en el carbono 2. Si yo pongo el 1 acá, tendría un metilo en el carbono 1 y 2 en el carbono 2. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿O qué es lo que dicen las reglas? Pues que sea la menor numeración posible. Entonces, quedaría así. Este sí lo voy a escribir para que no haya duda. Tengo que decir, aunque se repita, dónde está cada uno de ellos. Y aunque 2 están en el mismo, yo no puedo obviar perdón que no me deja. Bueno, los 3 están en 2 carbonos, entonces hay 2 en el 1 y 1 en el 2. ¿Cómo lo digo? 1,1,2 trimetil ciclopentano. Ese sería su nombre. Bueno, pasamos ahora a los alquenos. Los alquenos, como lo pueden ver en sus nombres, ¿en qué varía con un alcano? Pues sí, en el sufijo, efectivamente. Varía en el sufijo. Ustedes lo pueden ver acá. Ay, perdón. Los alcanos tienen el sufijo ano. Los alquenos tienen el sufijo eno. ¿Sí? Entonces, ese sufijo es el que nos va a determinar, el que nos va a decir la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un hidrocarburo y otro? Pues la presencia de un enlace doble entre 2 carbonos. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a identificar. Hay que decir tiene un doble enlace, pues tiene el sufijo eno.
pueden ver aquí, les puse los ejemplos de alcanos y alquenos de cadena abierta y de alcanos y alquenos de cadena cerrada o de ciclos. Bueno, ¿cómo se nombra? Pues básicamente hay que hacer lo mismo que con los alcanos. Este alcano de aquí arriba le llamamos, es de 5, pues se llama 5 carbonos, se llama pentano. Este de acá, este alqueno que es de 5, pues se va a llamar pent, 5 carbonos, eno, porque tiene un doble enlace. Entonces sería penteno. El alcano cíclico que tenemos por acá se llama ciclopentano. El alqueno se va a llamar ciclopenteno. Bueno, hay una particularidad que es importante debido a que tiene el doble enlace. En el caso de un alcano no hay que identificar nada más que el número de carbonos. En el alqueno sí es importante identificar algo, que es que, pues, dónde se encuentra el doble enlace. Aquí pues está fácil porque estaría entre los carbonos 1 y 2. Acá ya no sucede así. Vean que tenemos que empezar a numerar desde las orillas. El doble enlace está entre los carbonos 2 y 3. Entonces este de aquí se llama 2, que es el carbono, repito, el doble enlace está entre los carbonos 2 y 3. Entonces se numera el carbono más pequeño, es decir, el 2, o el de menor numeración, no el más pequeño. Entonces, yo sé que ese doble enlace está entre el carbono 2 y el carbono 3. Por lo tanto, esa molécula se llama 2-buteno. Es decir, el doble enlace está entre el carbono 2 y 3 de una cadena de 4 carbonos, but. 2-buteno. Otra forma correcta que acepta IUPAC es but-2-eno. Esas son las dos formas de llamarle. 2-buteno o but 2-eno. Esas son las dos formas correctas. Tienen más ejemplos abajo. Este tenemos aquí, pues, se llamará eteno. Este se llama propeno. Este, como vimos arriba, es ciclopenteno y este es ciclohexeno. Como ya les mencionaba aquí, pues es muy importante empezar a numerar de manera, como ya sabíamos, que quede el número más bajo para el doble enlace. De ahí que aquí esté numerado desde este extremo y acá, bueno, da lo mismo si es de este extremo o del otro, porque en el primer caso el doble enlace queda entre el carbono 1 y 2, porque si empezáramos a numerar desde acá, nos quedaría entre 3 y 4, ¿sí? Entonces recuerden, debe ser la numeración que le corresponda el menor número posible al grupo funcional más importante, que en este caso es el doble enlace. En la que tenemos en el extremo de acá, se comienza a numerar desde este lado, porque entonces el doble enlace queda entre los carbonos 2 y 3. Si empezáramos a numerar desde acá, quedaría entre los carbonos 4 y 5. Entonces aquí tenemos, como veíamos arriba, el 1-buteno, esta molécula. Acá tenemos el 2-buteno, son isómeros. El doble enlace está en una posición diferente. Y esta sería el 2-hexeno. Siempre cuando tengamos también ramificaciones, hay que buscar, si hay doble enlace, hay que buscar la cadena más larga que contenga el doble enlace. En el primer caso que les comparto aquí, pues no hay mucho pierde. ¿Por qué?
Pues porque la cadena más larga puede ser la que se escogió, si ven la numeración, o la otra. En ambos casos la cadena más larga es de 5 carbonos y la ramificación sigue siendo la misma en el mismo carbono. Es decir, como se llama ese compuesto, en el carbono 4 tiene un metil y tiene un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Y la cadena más importante es de 5. Esta molécula se va a llamar 4-metil 2-penteno. Fíjense que en el nombre nos está diciendo cuántos carbonos tiene. Es decir, 4-metil 2-penteno, pues estamos viendo que es met y pent, hay 6 carbonos, que es lo que estamos viendo en la molécula. La otra, pues ya tiene un poco más de chiste. ¿Por qué? Uno a veces se va con la finta de que esta tenga que ser la más larga, con el doble enlace. Pero si ustedes cuentan, esta que yo les estoy señalando tiene 6 carbonos, mientras que la que se escogió tiene 7. Y hay que escoger la más larga y numerar desde el costado que tenga una menor numeración el doble enlace. En este caso, esta cadena de 7 carbonos, el doble enlace desde donde está numerado le queda entre el carbono 3 y 4. Si en vez de el que tenemos como carbono 7 fuera el 1, el doble enlace estaría entre 4 y 5. Entonces por eso se empieza a numerar desde arriba. Además tenemos una ramificación, que sería el metil, en el carbono número 3. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Es 3-metil, 3-hepteno. O también se puede 3-metil, hept, 3-eno. Ambos son correctos. Siguiente regla que ya sabíamos, bueno, que los sustituyentes se citan o se nombran por orden alfabético. Tenemos otra vez un hepteno, nada más que este hepteno, que está acá abajo, tiene el doble enlace entre los carbonos 1 y 2. Tiene dos ramificaciones en los carbonos 4 y 5. En el carbono 4 tiene cloro y en el carbono 5 tiene bromo. ¿Qué lo tenemos que hacer? Pues ordenar por orden alfabético. Esta molécula se va a llamar 5-bromo, 4-cloro, 1-hepteno. O se puede obviar que está entre el carbono 1 y 2. Si no se pone, se entiende eso. La UPAC también lo acepta así. Sería 5-bromo, 4-cloro, hepteno. Luego, recuerden, si el doble enlace está en la misma distancia, no importando desde dónde comencemos a numerar, como sería en el caso de estas dos moleculitas que tenemos aquí, pues lo que va a determinar entonces es que las sustituciones, las ramificaciones que haya, tengan la numeración menor. De ahí que en esta molécula el carbono 1 sería este. Entonces sabemos que en el carbono 2 y en el carbono 5 hay metilos, es decir, 2,5 dimetil. El doble enlace está entre 4 y 5 de una cadena de 8 carbonos. Entonces ya sabemos que es 2,3 dimetil 4-octeno. En la molécula que está a la derecha, pues tenemos que empezar a numerar desde este punto para que les toque la menor numeración a los sustituyentes. Y poniendo por orden alfabético, vamos a saber que es 2-bromo, 4-metil, 3-hexeno. En el caso de alquenos cíclicos, es decir, de cicloalquenos, la insaturación, por definición, va a quedar entre los carbonos 1 y 2. Es decir, si yo tengo este compuesto que está de este lado, pues ya sabemos que el doble enlace va a estar entre 1 y 2. Ahora, ¿cuál va a determinar que sea el carbono 1 y cuál el 2? Pues la ramificación. Si yo tuviera al revés ese 1 y ese 2, la ramificación estaría en el carbono 5 y entonces quedaría con un número más grande del que tiene.
Por lo tanto, este se llama 3-etil-ciclopenteno. La siguiente molécula se llama 4,5-dimetil-ciclohexeno. La que sigue, pues estaría aquí el carbono 1 y acá el 2. Sería 4-etil-3-metil-ciclohexeno. Acá, ojo, este tiene que ser el carbono 1 para que nos toquen la menor numeración. Sería 2,3-dicloro-ciclohexeno. Y lo mismo que este de acá. Hay que buscar cuál es la numeración menor. Entonces el carbono 1 tendrá que estar de este lado. En cuanto a alquenos, solo nos resta una cosa. Dos estructuras que son características que están presentes en los compuestos que tienen estas características, ¿sí? Son dos nombres que son de uso común, o sea que no son UPAC, pero la UPAC ha adoptado muchos nombres comunes como propios y los ha incorporado a la nomenclatura sistemática, se le llama también. Estos dos grupos, que son los grupos vinílico y alílico, quizás el vinílico le suene de algo, pues hay un polímero que es mejor conocido como PVC, que significa polivinilcloruro, es un polímero del cloro de vinilo. De donde viene el eso de vinilo, pues de esto. Y es importante también identificar, porque en química orgánica se usa mucho denominar a ciertos carbonos de ciertas maneras. Por ejemplo, los carbonos que están involucrados en un doble enlace se les conocen como carbonos vinílicos. Esos cuando ustedes, no importando cómo sea la molécula, les dicen que son carbonos vinílicos, ustedes tienen que entender que son carbonos que tienen doble enlace, que están participando en un doble enlace. Por otra parte, los carbonos que están unidos a esos carbonos, es decir, son adyacentes a los carbonos vinílicos, se les llaman carbonos alílicos, ¿sí? Entonces, es importante que los conozcan porque puede ser que se encuentren, ya sea en mi curso o después, con estas características. Por eso se los estoy presentando. Estos se usan, como les dije, en nomenclatura común. La nomenclatura común pues tiene pues su forma de nombrar a las moléculas que a veces son muy conocidas así. Por ejemplo, yo les decía de este efectivamente es el cloruro de vinilo, ¿sí? Si usáramos nomenclatura UPAC sería cloroeteno. Este de acá se llama bromuro de alilo, ¿sí? En nomenclatura común. Si usáramos la nomenclatura UPAC, pues sería 3-bromopropeno, ¿cierto? Bueno, pero es importante que los conozcan porque se pueden encontrar con ellos. Y ya casi para terminar, aunque no vienen en el temario, pero se los presento rápidamente, pues están los alquinos. Los alquinos pues son hidrocarburos que tienen como característica el tener al menos un enlace triple entre dos carbonos, ¿sí? No son tan usados en química orgánica, pero bueno, hay algunas cosas que sí se llegan a utilizar. ¿En qué varían? Pues si ven la tendencia, alcanos, enlaces sencillos, alquenos, algún enlace doble, alquino, ino, sufijo ino, enlace triple. Entonces las reglas de nomenclatura son exactamente las mismas, solamente hay que identificar el triple enlace como con el sufijo ino. Por ejemplo, este que tenemos acá es de 2 carbonos, es et, sufijo ino. Este se llama etino, aunque su nombre artístico, su nombre común es acetileno. El que tenemos al lado se llama, tiene 4 carbonos, tiene un triple enlace, pues se llama 1-butino. El que sigue es de 5, el triple enlace está entre 2 y 3, aplicamos la misma regla que usamos para los alquenos, pues sería 2-pentino. Y así.
identificar la cadena más larga, numerar de manera que le toque la menor numeración a los sustituyentes. Exactamente las mismas reglas que revisamos para los alquenos. Y también una estructura que es de nomenclatura común que se suele encontrar cuando ustedes compran, por ejemplo, algún reactivo de este tipo. Así como está el vinilo y el alilo, esta estructura de aquí se le conoce como propargilo. Y una molécula como esta, que en nomenclatura IUPAC se llamaría 3-bromopropino, también se le conoce como bromuro de propargilo. Y bien, con esto terminamos la parte inicial de nomenclatura, en particular la nomenclatura de los compuestos hidrocarburos, de los compuestos orgánicos más sencillos.